Muy buenas tardes, noches a todos los presentes. Les saludo con la paz del Señor. Hoy vamos a continuar otra vez con nuestro estudio de Efesios, continuando lo que en la semana anterior, entonces el hermano Víctor estuvo comenzando, entonces, primero con la introducción y luego los primeros versículos del capítulo 1. Y hoy vamos a estar continuando de Efesios 1, la segunda parte del versículo 6 hasta el 10. Hoy estaríamos viendo. Es muy importante ver estos versículos no como algo separado, sino que Pablo lo escribe en forma continua, ¿verdad? Entonces ir viendo con los otros versículos para ir uniendo lo que dice, lo que está tratando de decir el mensaje, porque no es algo separado, no son oraciones separadas, ¿verdad? Son verdades que Pablo escribe entonces para los cristianos de Éfeso, ¿verdad? Que tiene una correlación uno con otro. Entonces nuestras Biblias, buscando Efesios 1:6, la segunda parte, hasta el 10 nos dice: con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Entonces desde ahí, todos estos versículos vamos a estar viendo hoy. En el 6, la primera parte dice: para alabanza de la gloria de su gracia. En los versículos anteriores, Pablo estaba diciendo entonces de que todos los cristianos escogidos por Dios, hijos suyos, hemos sido bendecidos con todas las riquezas espirituales de Dios. Y sabemos que esa riqueza que Dios tiene con nosotros y sus hijos, ¿verdad?, es algo ilimitado. No tiene un límite, ni tampoco puede ser consumido por completo por nosotros, ¿verdad? Entonces, hasta que sobre y abunde está entonces todas las riquezas. Nos dice que fuimos bendecidos con esa bendición espiritual, nos dice en el 3. Y va continuando entonces los versículos que siguen para ir entonces, sacando afuera o ir citando esas cosas, ¿verdad?, por los cuales nosotros fuimos bendecidos. La palabra que más resalta en todos estos versículos es redención, ¿verdad? El concepto de redención se expresa en 6 términos tomados en el ámbito legal, que se emplean en el Nuevo Testamento con relación a la salvación. Todo, entonces, los libros del Nuevo Testamento, ya sean los escritos por Pablo y los otros, entonces cuando habla de redención, hay 6 palabras de su raíz que se refieren a redención, que tienen un significado algo legal, pero que es, que apunta en algo legal un poco diferente al otro, ¿verdad? El primero tiene que ver entonces con la vindicación, la justificación, declaración de un pecador como justo delante de Dios. Eso vemos en Romanos 3:4, ¿verdad? Algunos ejemplos nada más vamos a ver a modo de entender, el significado antes de entrar. Romanos 3:4 nos dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificados en tus palabras y venza cuando fueres juzgado. Justificado, nos dice entonces en esta parte. Y esa justificación entonces tiene que ver también con redención, ¿verdad? Nosotros en el español tenemos una palabra, redención, pero en la raíz entonces, en el idioma original en el que fue escrito, hay 6 variantes de palabras que fueron traducidas en la Biblia como redención o justificación, ¿verdad? El primero entonces es una vindicación o una justificación, es declarar a alguien justo delante de Dios, ¿verdad? Se presenta ante el tribunal de Cristo, ¿verdad?, y es declarado justo. El segundo se empleó en las Escrituras para hacer referencia al perdón de pecados por parte del Dios. Entonces, por parte de Dios tiene que ver con el perdón de los pecados. Y eso tenemos en Romanos 4:7.
un ejemplo entonces de esa palabra. Romanos 4:7 dice, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Entonces ese perdón de pecados, bienaventurado aquel cuya iniquidad, dice, son perdonadas. También tiene que ver con redención y tiene que ver más bien entonces con el perdón de los pecados de parte de Dios. La tercera palabra entonces se refiere al proceso legal de adoptar un hijo y es empleado por Pablo para representar la adopción del creyente en la familia de Dios. Vemos eso en Romanos 8:15, también un ejemplo de esa palabra que tiene que ver con redención. Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Entonces ese espíritu de adopción, ¿verdad?, por el cual un creyente es entonces considerado parte de la familia de Dios. Nosotros cuando estudiamos Romanos 8:15, en esta sección, estuvimos diciendo entonces que cuando se trata de una adopción, en el término romano en el que quiere referirse esta parte del versículo, no es igual a nuestra cultura. Nosotros cuando pensamos en que una familia va a adoptar a una persona o un ser humano, digamos, le pensamos en un bebé o en un niño. Pero los romanos no pensaban en bebés ni en niños. Ellos adoptaban personas adultas, ya muchachos, con ciertas virtudes, y generalmente ellos recurrían a la adopción porque quizás el hijo que ellos ya tenían no cumplían, digámosle, con las virtudes que se necesitaba para poder continuar con la correcta administración de los bienes que se tiene en la familia. Entonces se busca a alguien que sí cumpla con esas características, que tenga las virtudes, ya sea de estudio o de carácter, para poder llevar a cabo entonces la administración correcta de los recursos de la familia. Entonces por eso se le adoptaba a una persona. No eran entonces bebés los que se adoptan. O en todo caso cuando la familia no cuenta con, digámosle, alguien masculino, porque generalmente los varones era el que se encargaba de esa labor en la familia, ¿verdad? Entonces a eso se refiere en Romanos 8:15 cuando nos dice que nosotros fuimos adoptados por Dios. Y la adopción, entonces en esa época, para los romanos, esa persona, por más de que no era de la misma sangre de la familia en el cual ahora era insertado, tenía todos los privilegios de un hijo legítimo. Automáticamente desde el momento en el que es adoptado puede entonces disfrutar de todos los beneficios de un hijo legal de la familia, ¿verdad? Entonces no es que es alguien separado, alguien que se le trata diferente o que tiene algún otro beneficio diferente, ¿verdad? Era como un hijo normal y hasta podía entonces heredar todos los bienes de la familia, porque a ellos les interesaba entonces de que esos bienes puedan pasar a su siguiente generación y que lleve su apellido en alto. Entonces que esos bienes no sean mal utilizados y no terminen, ¿verdad? Entonces ese es el tercer término en el que se refiere a redención. Después tenemos el cuarto, que significa entonces alcanzar en una corte la reconciliación legal entre dos partes hostiles. En el Nuevo Testamento vemos entonces la reconciliación de Dios con el creyente pecador, ¿verdad? Esa reconciliación también entonces es otro término para redención utilizado en el Nuevo Testamento. Después tenemos en el quinto agorazo, que es una variación de exagorazo, que se refiere a compras o adquisición. El origen de ambos términos es la palabra agora, que significa plaza de mercado, y la idea se alude entonces a la raíz de los verbos y sustantivos derivados que hacía referencia a compras y transacciones que se realizaban en el mercado. Porque no sé si ustedes han visto documentales o quizás películas de antes, cómo se trataba entonces con los esclavos. Eran considerados como objetos, ¿verdad? Se iban en la plaza, se le exhibían los esclavos y las personas se iban a comprar aquel que le parecía que le iba a servir más, ¿verdad? Como un objeto. A eso entonces se refiere agorazo, una plaza de mercado entonces donde están los esclavos
entonces exhibidos, y en el Nuevo Testamento se utiliza entonces para denotar la idea de adquisición o redención espiritual. Redención, adquisición, compra entonces a alguien, es esclavo. Y lutro entonces es otra palabra, el último, que significa entonces rescatar del cautiverio. Es una palabra algo parecido también a agorazo, el anterior, pero es un poco más profundo en el sentido de que esta palabra se utilizaba para hacer referencia al pago por el rescate, para liberarle a una persona de algún yugo, en especial de la esclavitud. Por ejemplo, como estaba diciendo entonces, el ejemplo que utilicé de los romanos, si una persona quería liberarle a uno de los esclavos que estaban allí, tenía que comprar, pagar el precio por lo que corresponde por esa persona y luego entonces darle la libertad, pero con una carta. Tiene que tener un certificado, ¿verdad?, de liberado. Esa es la idea exacta entonces que se alude al uso del término en el Nuevo Testamento para representar el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Él pagó el precio entonces de la redención a fin de poder comprar para sí mismo la humanidad caída y ponerla en libertad de su esclavitud al pecado y de su resultado, que es la muerte. Entonces, eso, la última palabra entonces es lo que hace referencia a en Efesios, cuando nos dice entonces por los cuales nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención. Esa palabra redención, entonces tiene que ver más, Cristo pagó el precio por los hijos, por las personas que forman parte de su familia y le dio libertad a esa persona. Le adoptó como su hijo, vemos acá que le perdonó, ¿verdad? Ahora esa persona tiene todos los beneficios de ser un hijo de Dios. Por eso en el 3 decía que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿A través de qué medio? En Cristo, ¿verdad? Entonces la palabra redención, como vemos, por más de que es una sola palabra, tiene muchos significados y abarca muchas cosas. Tenemos en otros versículos también en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, para poder entender mejor lo que es redención, vemos entonces que Pablo habla de redención como el proceso doble de ser libertados del pecado y llegar a ser siervos de justicia. Tenemos en Romanos 6, 18. Romanos 6, 18 nos dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Cristo pagó el precio por nosotros, como decía en el término de redención, y nos dio una carta de libertad. Al mismo tiempo en que nosotros somos liberados del pecado, nos presentamos ante el tribunal de Cristo, estamos en paz con Dios a través del sacrificio que Jesús ya hizo por nosotros. Nosotros venimos a ser siervos de la justicia, ¿verdad? Siervos de Dios y siervos entonces de Él. En Colosenses 1, 13 al 14 también tenemos otro ejemplo. Colosenses 1, 13 y 14 dice, por el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El escritor de Hebreos también explica que la redención en estas palabras dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso tenemos entonces en Hebreos 2, 14 al 15. Entonces esto es lo que es redención. Por más de que una palabra pequeña, tiene un significado muy profundo, abarca muchas cosas. Entrando entonces a nuestro estudio, nos dice entonces con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces dijimos que toda esta sección que nos toca estudiar se define en una palabra que es redención y vimos los conceptos. Lo que continúa, entonces los siguientes versículos a partir de redención nos nombra, entonces Pablo le nombra a los de Éfeso en esta carta cuáles son los elementos de la redención. Y el primero entonces es el Redentor. Primero entonces destaca en esta sección quién es el Redentor. El Redentor entonces es Jesucristo, nuestro Redentor del pecado y el amado, quien pagó él mismo el precio para nuestro rescate del pecado y la muerte. Puesto que ahora pertenecemos a Cristo, somos hechos uno con Él por la fe y estamos en su cuerpo. Ahora es cuando Él nos ha hecho aceptos por Dios. Entonces nuestro Redentor es Cristo, que a través de la cruz, entonces Él vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, cumplió las leyes por nosotros, murió y resucitó entonces para que nosotros podamos ser redimidos, podamos ser adoptados por Dios como hijos suyos. Y a través entonces de la gracia. Por eso entonces en el capítulo 2 de Efesios ya habla entonces sobre salvos por gracia. Cristo entonces es el Redentor y a través de la gracia entonces, por su gracia, hace entonces esta obra en nosotros. Romanos 1:7 podemos buscar. En Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor. En el 6, en el anterior, dice: entre las cuales estáis vosotros también llamados a ser de Jesucristo. Entonces el Redentor es Jesucristo y nosotros estamos llamados a ser de Jesucristo. Le pertenecemos una vez que Él nos compra, ¿verdad? Y venimos a ser siervos suyos. El Padre nos ama ahora como ama a Cristo y quiere que tengamos todo lo que Cristo tiene. Por eso es que Pablo puede decir que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La primera parte, ¿verdad? Nos bendijo con toda la bendición espiritual, como estuvimos explicando en el concepto de redención, ¿verdad? Lo que Pablo decía en Romanos 8:15, ¿a qué se refería la adopción, ¿verdad?, de Dios a los hijos? ¿Qué beneficios tenían esos hijos, ¿verdad? Y como se explicó en el estudio pasado, esa bendición, cuando se refiere a todos los lugares celestiales, con todas las riquezas que Dios tiene, nos da a entender que el beneficio que nosotros tenemos es ilimitado. Es mucho más de lo que nosotros podemos utilizar y de lo que necesitamos. Es sobre y abundante. Bueno, el concepto de un redentor humano, entonces nosotros vemos también en el Antiguo Testamento como una alegoría, ¿verdad?, una sombra de lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? Nosotros por eso vemos en el Antiguo Testamento decía entonces que se necesitaba un redentor. También había algunas leyes en Levítico acerca de la redención de las familias, ¿verdad? Y cuáles eran las condiciones entonces que tenía que tener esa persona para poder ser considerada un redentor. Debía de tener un vínculo familiar con la persona que necesitaba la redención, debía estar en capacidad de pagar el precio y también estar dispuesto a hacerlo. El Señor Jesús cumplió a perfección estos requisitos. Tenía que ser entonces un familiar cercano, ¿verdad? Debía estar en la capacidad. En este caso, entonces, cuando se refiere en el Antiguo Testamento, vimos un caso, por ejemplo, en el libro de Ruth, nos señala un caso. En este caso, la persona familiar cercana tenía que tener digámosle que la situación financiera necesaria para poder ser un pariente redentor. Y también estar dispuesto a hacer.
tenía que querer hacer, no era alguna obligación para la persona. Aparte entonces de que tenía que tener un vínculo familiar, que tenía que tener, digámosle, que el dinero suficiente, también tenía que querer, ¿verdad? Y eso nosotros vemos un ejemplo en el libro de Ruth. Si por ahí quieren leer, entonces, tarea para sus casas. Y así, ¿verdad? Entonces vemos que este concepto de un redentor humano en el Antiguo Testamento se cumple, estas condiciones se cumplen perfectamente en Jesús, ¿verdad? Porque Él quiso por voluntad propia venir a dar su vida por cada uno de nosotros porque nos amaba, ¿verdad? Y tiene también la condición para pagar el precio que se requería. Imagínense, ¿verdad? Como decía en el ejemplo, para explicar lo que es redención, ¿verdad? Para explicar redención, en una plaza de mercado están ahí los esclavos exhibidos, ¿verdad? Esperando que venga una persona que le considere el correcto para poder pagar el precio, ¿verdad? Entonces, tiene que tener el dinero suficiente para poder pagar lo que cuesta, para poder darle libertad. Y eso se cumple entonces en Jesús. El segundo elemento, entonces, para la redención, vemos entonces los redimidos. Aparte de tener a alguien, un redentor, que paga el precio, entonces tiene que estar también los redimidos. ¿Quiénes son estas personas redimidas por Dios? En Efesios, vamos a adelantarnos un poquito. Efesios 2:1 nos dice, en los cuales, vamos a leer desde el primer versículo para poder entender. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quiénes son los redimidos entonces? Son entonces todas las personas, como dice acá en el versículo 2, las personas pecadores, esas personas entonces que estaban esclavos del pecado, que vivían de acuerdo a la corriente del mundo, según sus pensamientos, según la voluntad de su carne, esas personas. En el capítulo 4 dice que nos recuerda que en otro tiempo anduvimos en la vanidad de nuestra mente. En el versículo 4, lo que leímos, ¿verdad? Teniendo entenebrecido, el entendimiento entenebrecido, lejos de la vida de Dios a causa de la ignorancia y la dureza de nuestro corazón. Esta es la clase de persona que Dios entonces vino a elegir para redimir, porque no existía otro tipo de persona, ¿verdad? Como decía en Romanos, que por cuanto todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, nos dice también entonces que no hay justo ni aun uno, todos hemos pecado, no existe otro tipo de persona, ¿verdad? Sin embargo, dice, no es sino hasta que la persona se da cuenta de su necesidad de redención que puede ver su necesidad de un redentor. El redentor está ahí, pero ¿quién puede acceder a esa redención, verdad? Solamente las personas que tienen en cuenta o son conscientes de su necesidad de redención, ¿verdad? Hasta que reconozcamos la esclavitud en el que estamos, en el pecado en el que estamos, y buscamos ser entonces liberados de él, pero entonces es cuando Cristo puede obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros en Romanos vimos entonces de que el querer, el empezar a buscarle a Dios también proviene de Dios, ¿verdad? Él pone en nuestro corazón el deseo, Él nos abre los ojos espirituales para que nosotros nos demos cuenta en el pecado en el que estamos, ¿verdad? Entonces, una persona redimida es una persona pecadora que está en el mundo, ¿verdad? Que comete pecado, que constantemente está entonces haciendo lo malo delante de Dios, pero que se da cuenta en un momento de que necesita un Salvador, que está entonces en delitos, está en pecado,
y quiere salir de esa vida. Pero ese proceso de poder darse cuenta, de despertarse un día, de poder entonces entender de que necesita un Salvador, también Dios obra en el corazón de esa persona. Entonces ahí nos damos cuenta de que esos son los redimidos. No son personas perfectas, pero sí son personas que reconocen que necesitan a un Redentor, reconocen que necesitan de un Salvador. El tercer elemento de la redención entonces es el precio de la redención. ¿Qué precio fue entonces el que se pagó? Vimos nosotros que para comprar esclavos ellos tenían que tener suficiente dinero también para adquirir esos esclavos. No eran gratis, ¿verdad? Nos dice que en el caso entonces de también en el ámbito espiritual en el que se mueven entonces todos estos relatos de Efesios, nos dice que hubo un precio también. No fue gratis. Para nosotros capaz acceder a esa libertad, acceder a todos los beneficios de ser hijo de Dios, no nos cueste tanto, ¿verdad? Más que un esfuerzo o una voluntad propia. A Jesús, para Él no fue gratis, ¿verdad? En el 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. El precio de la redención es su sangre. Al Hijo de Dios le costó su propia vida, su propia sangre, entonces, para poder pagar el precio por los esclavos, ¿verdad? Para poder pagar el precio por esas personas que estaban esclavos del pecado. El derramamiento de sangre es una expresión que equivale a muerte, la cual constituye el castigo y la paga del pecado. En Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado tendría que ser pagado solamente con la muerte. Por eso entonces Jesús tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre para poder pagar ese precio. La propia muerte de Cristo, es decir, el derramamiento de su sangre, fue la sustitución por nuestra muerte. Aquello que merecíamos y de lo cual no podíamos salvarnos por nosotros mismos, el Salvador amado, aunque no lo merecía, decidió llevarlo sobre sí. Él pagó por algo que de otro modo nos habría condenado a la muerte y al infierno. Vemos en el Antiguo Testamento de que ellos tenían la costumbre, ¿verdad?, puesta por Dios mismo, de ofrecer ellos animales, ¿verdad?, sangre de animales, para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Nos dice que la sangre de los animales ofrecidos en sacrificio era ofrecida de manera continua sobre los altares del tabernáculo y después en el templo. Y esa sangre ofrecida eran sustitutos alegóricos o tipológicos, como el escritor de Hebreos explica en Hebreos 10:4. Hebreos 10:4 nos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Era entonces, digámosle, una muestra de lo que Jesús podría hacer o iba a hacer con su muerte y resurrección. El derramamiento de su sangre entonces iba a poder lograr lo que el derramamiento de la sangre de estos animales no pudo, ¿verdad? Tenemos también en Hebreos 9:12. Nos dice entonces en este versículo, ¿cuál fue entonces el precio de esa redención? Y nos dice que no fue por la sangre de los machos cabríos ni de los becerros, sino por su propia sangre entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué dice una vez y para siempre? Porque en el Antiguo Testamento ellos todos los años tenían que llevar un animal para poder sacrificar. Y existían otro tipo de sacrificios, ya sea por pecado, por limpieza o por otras cosas. Entonces, que se ofrecía, digámosle que en un tiempo más frecuente que un año, ¿verdad? Dentro de un año tenían otro tipo de sacrificios también. O sea que constantemente ellos entraban una vez y otra vez en el templo para ofrecer sacrificios por sus pecados, por sus familias, ¿verdad? Pero nos dice entonces de que
con la muerte y resurrección de Cristo, Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo para ofrecer su sangre y obtuvo entonces esa redención eterna. No necesita entonces volver a sacrificar una y otra vez, porque fue una vez y para siempre. Romanos 3, 24 y 25 también tenemos otro versículo que nos habla de eso. Romanos 3, 24 y 25 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Somos justificados entonces, redimidos por Cristo. Esta redención, entonces ya vimos primero que Cristo entonces nos redime, nos compra como sus siervos, venimos a ser siervos de justicia. ¿Y cuál es el resultado entonces de esa redención? El perdón de los pecados, nos dice, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La redención incluye toda dádiva que se pueda concebir, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Pablo enfoca en dos principales que dice en la primera parte el perdón de los pecados y sabiduría e inteligencia. El resultado de esa redención primero es el perdón de los pecados. En el Evangelio nos deja en claro de que cada ser humano es culpable delante de Dios. Hemos pecado delante de Dios, no hemos buscado la gloria de Dios, no le hemos adorado como Él merecía, no hemos vivido la vida que Él pedía, nosotros no hemos llegado al estándar de la santidad que Dios requiere de nosotros y somos culpables, no buscamos a Dios como deberíamos, ¿verdad? Pero Él nos perdona, ¿verdad? Dios entonces nos perdona de todos nuestros pecados. Y para hacer una alegoría también del Antiguo Testamento, en Levítico 16, 7 al 10, tenemos entonces un ejemplo de qué haría entonces el perdón de los pecados en la vida de un creyente. Nos dice entonces que en aquel día, había entonces un día, en el día más santo y grandioso de Israel, dice el día de la expiación. Ahí habla entonces de la expiación de los pecados, en esa parte del Levítico. Y nos dice que en aquel día el sumo sacerdote seleccionaba 2 machos cabríos sin defecto ni mancha para el sacrificio. Uno de ellos era degollado en el altar y era rociado su sangre como sacrificio. ¿Verdad? El sumo sacerdote colgaba entonces las manos sobre la cabeza del otro macho cabrío como una señal simbólica de que los pecados del pueblo eran echados sobre el animal. Ese macho cabrío era después llevado al desierto tan lejos que nunca pudiese encontrar el camino de regreso. El significado alegórico era que los pecados del pueblo se iban con el animal para nunca más volver. No obstante, este acto no quitaba la realidad los pecados del pueblo, por hermoso y significativo que fuese. Y todos lo sabían muy bien. Los israelitas solo era una ilustración de lo que Dios y nadie más puede hacer en Cristo. Como se mencionó antes, el término entonces de redención que tiene que ver con perdón, nos dice, tiene el significado básico de enviar lejos. Entonces la palabra perdón que se utiliza en esta parte de perdón de pecados es entonces enviar lejos. Por eso hacía esta representación con estos 2 machos cabríos en Levítico. Ellos tenían esa costumbre que en un día, llamado entonces el día de la expiación, hacer este ritual. Bueno, uno mataban en el altar y otro entonces era llevado lejos en el desierto para que no encontrase el camino de regreso. Para poder entonces representar que el pecado del pueblo era enviado lejos. Y se empleaba entonces como un término legal para hacer referencia al pago o cancelación de una deuda o la concesión de un indulto.
Por medio del derramamiento de su propia sangre, Jesucristo, en un sentido literal, tomó los pecados del mundo y los puso sobre su propia cabeza, por así decirlo, a fin de poder llevarlos a una distancia infinita de la cual jamás podrían regresar. Este es el alcance que tiene el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso es importante que nosotros entendamos o siempre tengamos presente lo que Pablo dice en el versículo 3 de este Efesios 1, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, ¿verdad? Todas las bendiciones espirituales. Y una de esas bendiciones espirituales entonces es el perdón de pecados. Y ese alcance que tiene el perdón de los pecados entonces es infinito. Vemos en el Antiguo Testamento también que Dios ya había hecho promesas a su pueblo mucho antes de que Jesús viniera, de que iba a haber un redentor, alguien que pagase por los pecados y que diese perdón. En Isaías 44:22 podemos buscar. Isaías 44:22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Allí hablaba sobre redención. ¿Y qué haría entonces con su culpa, con sus pecados? Iba a deshacer, iba a borrar, ¿verdad? Cientos de años después, entonces, antes del Calvario, Miqueas también proclamó que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Para el Israel antiguo, entonces, esta profecía de Miqueas, para el Israel antiguo significaba entonces la distancia del oriente al occidente o lo profundo del mar representaba la infinidad. Entonces, nosotros somos perdonados nuestros pecados. No existe entonces un pecado tan grande que pueda agotar, digámosle, el cupo que tenemos de ser perdonados. O sea que no hay un límite para lo cual nosotros somos perdonados. No es como un cheque de $100,000 y hasta $100,000 nomás podés utilizar, ¿verdad? No es un cheque en blanco, ¿verdad? Algo así. Entonces uno puede utilizar todo lo que quiera porque somos perdonados en forma infinita, ¿verdad? Entonces cuando vemos nosotros, como dice que echará lo profundo del mar, que llevará una distancia del oriente como el occidente, se refiere más bien a la infinidad de ese perdón. Enviar lejos, ¿verdad? Dice, Él perdona todos nuestros pecados en su gracia de salvación que todo lo cubre. Esto no significa que ya no pequemos, ni tampoco que cuando lo hacemos nuestros pecados dejen de tener efectos dañinos en nuestra vida. De hecho, tienen un profundo efecto en nuestro crecimiento, gozo, paz, utilidad y capacidad para tener una comunión íntima y abundante con el Padre. Por esta razón, el creyente está llamado a pedir perdón a diario para que pueda disfrutar no solamente del perdón general de la redención, sino también del perdón específico para limpieza diaria, el cual lleva al máximo la comunión, el compañerismo y el aprovechamiento espiritual. Este es el punto principal de la enseñanza de nuestro Señor sobre la oración que se encuentra en Mateo 6, 12, 14 y 15. Entonces nos dice que la redención tiene el perdón general y también el perdón específico, que es una limpieza diaria. El perdón general, lo que estuvimos explicando, ¿verdad? Nuestros pecados, entonces, mucho antes que nosotros naciéramos, porque Jesús murió en la cruz hace más de 2000 años atrás. Y Él murió por los pecados de todas las personas que vivieron antes de Él, todas las personas que vivirán después y todos los que existirán en el mundo después, ¿verdad? Entonces vemos ahí de lo grande y lo mucho que abarca y tiene alcance ese perdón, ¿verdad? Pero también nosotros podemos acceder a un perdón específico, que es algo diario.
estar a cuentas con Dios diariamente por los pecados que hemos cometido, porque por más de que somos perdonados, esos pecados, si no son confesados delante de Dios, van destruyendo nuestra relación con Dios también, nos va ensuciando, nos va entonces alejando un poco más de Dios también, ¿verdad? Entonces, para poder aprovechar mejor, como dice acá, la comunión y el compañerismo que tiene entonces el estar bien con Dios, el estar en paz con Dios, aprovechar, entonces eso es, como cristianos estamos llamados a pedir perdón. Por último, entonces, para cerrar esta parte de perdón, nos dice entonces que no existe cristianos de segunda clase, ni ciudadanos empobrecidos del reino o hijos menesterosos en su familia. Como hijos de Dios, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, ¿verdad? Esa es la palabra principal, digamos, ¿no? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Después tenemos sabiduría e inteligencia. Es el segundo, entonces, del efecto que tiene la redención. Sabiduría es una palabra que alude al entendimiento de realidades últimas, tales como la vida, la muerte, Dios, el hombre, justicia, el pecado, el cielo, el infierno, la eternidad, el tiempo. Y Pablo está hablando de sabiduría con respecto a las cosas de Dios. Inteligencia, por otra parte, hace referencia a un entendimiento práctico en la comprensión de necesidades, problemas y principios propios de la vida diaria. Es una prudencia espiritual en el manejo de los asuntos cotidianos. No solo nos perdona y aleja de nosotros el pecado que corrompe y distorsiona nuestra vida, sino que también nos da todos los recursos suficientes para entenderle y andar en una vida día tras día, de manera que se refleje la voluntad, se refleje entonces la voluntad que nosotros tenemos de seguir a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, cuando habla de sabiduría e inteligencia, puede pasar. Se me secó demasiado la garganta. Bueno, en Efesios 1:8 nos dice entonces que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Este es otro de los resultados de la redención. ¿Para qué es necesario entonces la sabiduría y la inteligencia? Yo acá ya estuve leyendo los conceptos. ¿Por qué es importante entonces la sabiduría y la inteligencia? Nosotros hemos sido perdonados por Dios, fuimos limpiados, fuimos adoptados por Dios, pero necesitamos de esa sabiduría y inteligencia para poder saber cómo tenemos que conducirnos, qué es lo que Dios requiere de nosotros, ¿verdad? Y a través de su palabra, Dios nos da entonces un manual de instrucciones de qué es lo que nos pide a nosotros como hijos. No es que nos lanza a nosotros nuestra suerte para que nosotros podamos descubrir o adivinar lo que Dios quiere, ¿verdad? Sino que nos da la sabiduría y la inteligencia para que sepamos cómo tenemos que comportarnos, qué es lo que Dios nos pide a nosotros como hijos suyos. Hemos sido perdonados y tenemos también el acceso a un perdón específico de una limpieza diaria, que también requiere entonces esta parte, sabiduría e inteligencia. Después de que Dios quita el pecado, no nos deja con un vacío espiritual, moral y mental donde no tengamos que ingeniarnos la manera de hacer funcionar las cosas. Él nos da una exuberante sobreabundancia de sabiduría e inteligencia de acuerdo a las riquezas de su gracia, así como también hace sobreabundar para con nosotros su perdón conforme a sus riquezas. De la misma forma, entonces, que el pecado para nosotros sobreabunda, también la sabiduría y la inteligencia sobreabunda, porque fuimos bendecidos con toda riqueza espiritual en los lugares celestiales. Es infinito el acceso que nosotros tenemos a la sabiduría y a la inteligencia. Por eso en Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, tiene que pedirla a Dios, porque Él da abundantemente y sin reproche a quien se lo pide, ¿verdad? Y por último, los versículos 9 al 10, tenemos la razón
de la redención, ¿verdad? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿Por qué entonces Dios ha hecho tanto por nosotros? ¿Por qué se sacrificó? ¿Por qué entregó su sangre, hasta la última gota de su sangre? ¿Por qué nos bendijo entonces con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales? ¿Por qué hizo entonces todo eso? Él entonces nos dice, Dios redime a los hombres con el fin de que Él pueda reunir todas las cosas en sí mismo. El tiempo de esta reunión será en el reino milenario, que será la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando la historia llegue a su consumación, cuando llegue el reino, la eternidad comience de nuevo y el cielo nuevo y la tierra sean establecidos, se cumplirá lo que Dios se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo. Así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Y Jesucristo es la meta de la historia y la única resolución posible de la historia en Jesucristo. El paraíso perdido entonces en Adán fue restablecido en Cristo. En aquel momento, en el nombre de Jesús se doblará, dice, toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso tenemos en Filipenses 2, 10 al 11. Cristo reunirá entonces el universo entero en unidad perfecta. En el tiempo presente el universo no está unificado, sino corrompido, dividido y deteriorado. Entonces, ¿cuál es la razón? Nos dice según su beneplácito, según a lo que Dios le agradó hacer, ¿verdad? Para que Él pueda obtener la gloria, la adoración, y como dice acá en Filipenses 2, 10 al 11, toda rodilla y toda lengua confiese, entonces toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces esa es la meta. Pero vemos que en el tiempo presente nosotros aún estamos en ese proceso de cumplimiento, porque el mundo no está unificado, sino que está deteriorado. La maldad aún reina en el mundo, ¿verdad? Satanás aún está en el mundo ocasionando todo tipo de cosas, ¿verdad? Tan pronto como se ha desechado hasta el más mínimo vestigio de maldad, Dios establecerá una unidad incomparable en Él mismo de todas las cosas que queden. Aparte, entonces, como conclusión, podemos decir que aparte de la sabiduría e inteligencia que Dios suministra a sus hijos, tal conclusión desesperanzadora es ineludible. Por lo cierto es que la historia pertenece a Dios, no a los planes ínfimos del hombre o el poder destructivo de Satanás. La historia es escrita y dirigida por su Creador, quien la supervisa hasta que llegue el cumplimiento pleno de su propio y último propósito: reunir todas las cosas en Cristo. El diseño, su gran plan en el pasado eterno, y ahora lo desarrolla de forma soberana conforme a la voluntad divina. Además, en el cumplimiento de los tiempos, Él hará que se realice de manera completa y perfecta en su Hijo, en quien operará para siempre en armonía y justicia y renovación perfecta junto a todas las cosas, así lo que están en los cielos como lo que están en la tierra. Entonces, más allá de todo lo que nosotros veamos hoy en nuestro día a día, toda la maldad, la guerra, ¿verdad? Todo el decaimiento también de la iglesia cristiana, ¿verdad? Ya sea protestante, otros tipos de congregaciones, ¿verdad? Toda la maldad y todo lo que ha entrado en nuestras iglesias, vemos que Dios tiene el control de todo lo que sucede. Él no está jugando al azar ni a los dados ni a ver qué pasa, ¿verdad? Él tiene un plan perfecto que se está cumpliendo, ¿verdad? Y se está desarrollando. Y sus redimidos forman parte de ese plan, y Él sustenta a su creación, Él sustenta a sus hijos y le da hasta que sobre y abunde todo lo que ellos necesiten. Entonces, podemos estar en paz y en confianza de que Dios reina en su trono y de que no se le está dejando o escapando nada. Nada está saliendo de su control, ¿verdad? Él está sobre el control de todo lo que sucede y podemos estar tranquilos. Entonces, esto es lo que Pablo escribe en estos versículos a los cristianos de Éfeso, hablándole entonces de la redención, sus elementos y por último, la razón por el cual entonces somos redimidos.
Y entonces, para resumir lo que es la razón, decimos que Dios tiene que llevarse siempre toda la gloria. Todo es para la gloria de Dios, todo lo que sucede. Nuestra vida tiene que ser para glorificarle a Dios y para que su nombre pueda ser llevado en alto a través de todo lo que nosotros somos y nos desarrollamos en el día a día. A través de cómo hablamos, nos comportamos, tenemos que ser diferentes. Eso es lo que Dios pide de nosotros, una santidad. Estamos llamados a ser santos. Entonces, esto es lo que nos habla. En el próximo estudio vamos a estar desarrollando más a profundidad y continuando también porque, como les decía en un principio, esto no es algo separado, sino que esto tiene una continuación otra vez. Entonces, en esta sección vemos acerca de la redención. Nos vemos entonces el próximo estudio y que el Señor les bendiga.